En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias esta noche que nos permites nuevamente reunirnos para seguir ejercitando nuestra alma, que nos permita vivir unas fiestas pascuales renovados. Ayúdanos a ser dóciles a la acción del Espíritu para que la santidad florezca en cada uno de nosotros. Tú nos has llamado a vivir en un estado de santidad, es decir, a ser diferentes, a ser personas que se distinguen especialmente por la caridad. Sabemos que esta es una obra del Espíritu, pero que también requiere de nuestra ayuda. Queremos pues hoy pedirte que abras nuestro espíritu, nuestro corazón a tu palabra y que de esta forma podamos nosotros desarrollar una vida de santidad que sea digna de la tuya. Virgen Santísima, nos encomendamos a tu protección y amparo y te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que nos protejas de toda tentación, a mí para que me concentre en este tema y a mis hermanos para que tengan oídos de discípulo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Pues me da mucho gusto nuevamente el recibirlos aquí en la parroquia para ejercitarnos en este trabajo que pues año con año hacemos, como comentaba el domingo pasado. La Cuaresma es un tiempo propicio para entrenarnos. Cuando un deportista quiere pues competir en una carrera, pues tiene que irse preparando. Empieza primero pues, no sé, recorriendo 100 metros, 300 metros, 500 metros, 1000 metros, y así va avanzando hasta que sus piernas o el deporte en el que va a competir, pues está fuerte. Así también nosotros aprovechamos este tiempo de la Cuaresma para fortalecer el alma, de tal manera que podamos dar un avance en nuestra vida espiritual. Y este año con el tema de la santidad, un llamado para todos, que es algo que todos nosotros debemos de tener siempre presente. Es un tema que para los que participan continuamente aquí en la parroquia no es un tema nuevo, es un tema que con mucha frecuencia pues aparece en nuestras homilías, porque es el principio, es la base de nuestra vida cristiana. Desde ahí es de donde podemos realmente, como lo decíamos ayer, decir somos cristianos, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, que es el Espíritu santificador. Y bueno, pues ayer dentro de nuestra relación veíamos cómo hemos sido llamados a la santidad, que la santidad es una obra que hace el Espíritu Santo para irnos transformando y convertirnos en personas diferentes. La palabra kadosh es un término hebraico que indica separado. Dios es el separado y Dios nos va a separar, nos va a hacer personas diferentes, vamos a ir compartiendo esta divinidad con Él hasta que finalmente, cuando seamos llamados ya al cielo, pues nos desprenderemos completamente de este mundo y seremos totalmente de Dios. Mientras tanto, hay un proceso de separación, hay un proceso de santificación que va desarrollándose. Veíamos el día de ayer algunos elementos que proponíamos para trabajo del día de hoy, y uno de ellos es pues que nuestro trabajo es un trabajo progresivo. Por eso Jesús, decíamos el día de ayer, cuando habla de la santidad, referida en el capítulo 5, en el verso 48 de Mateo, no la presenta solamente como la presenta el Levítico, sino que la presenta como un proceso, es decir, sean perfectos. Y el proceso de perfeccionamiento, pues es un proceso que nos va a ir llevando tiempo. Decíamos, es una obra que realiza el Espíritu Santo, ¿verdad? Recordábamos ayer el pasaje de Romanos, muy conocido también de todos nosotros, Romanos 7:14 y siguientes, que finaliza diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta situación que destruye mi vida? Y dice, solamente Dios. Es decir, es una acción del Espíritu. Pero tenemos nosotros que disponernos a esta acción. Y por eso hoy vamos a ver un tema con el que cerrábamos ayer, que cerrábamos precisamente con el tema de Gálatas 5:24. Recordarán que ayer la última parte de nuestra reflexión
tenía que ver con el capítulo 5, en donde veíamos a partir del versículo 18, cómo veíamos las obras de la carne, es decir, lo que sale de nosotros, lo que es la mundanidad, y por el otro lado, a partir del versículo 22, lo que son las obras del Espíritu, es decir, una persona guiada, conducida. Permítanme usar esta expresión que me parece muy propia, siempre hablamos de la posesión diabólica, o sea, cuando el demonio se empadrona, o sea, toma el control de la voluntad de una persona. Lo mismo, pero es lo que deberíamos de ser todos, deberíamos de ser poseídos por el Espíritu. Es decir, el Espíritu tendría que tener control de nuestra alma, de nuestra voluntad, pero a diferencia de la posesión diabólica, en donde el demonio de una forma usurpa, ¿verdad? Él llega a usurpar, viene a tomar sin nuestro consentimiento posesión, viene a quitarnos la voluntad. Dios dice, si tú quieres. Dios es siempre un caballero, siempre nos ha dado la libertad, y si tú quieres, yo te santificaré. Yo voy a compartir contigo mi santidad, mi alteridad que al final pues está ubicada en el cielo. Cuando ya saldremos de este mundo, seremos totalmente como Él, santos, perfeccionados. Mientras tanto, estamos en este proceso. Y este proceso requiere que el Espíritu Santo tome posesión completa de nuestra alma, tome posesión completa de nuestra voluntad. Y entonces por eso terminábamos con el verso 24, el día de ayer, en donde decíamos lo siguiente. Leo Gálatas 5:24. Por ahí los que traigan su Biblia pueden poner alguna anotación ahí, porque esto es importante. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, hay un trabajo que hace el Espíritu, pero requiere también un trabajo de parte de nosotros. Y aquí recordamos aquella máxima de San Agustín: quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces requiere de parte de cada uno de nosotros un trabajo, y como decía el Cantinflas, aquí es donde se enfría el cliente. Aquí es en donde vamos a encontrar trabas, porque cuando hablamos de crucifixión, hablamos de muerte, y la muerte en nuestra vida no está relacionada generalmente con la vida. Recordarán el domingo pasado en nuestra homilía, decíamos cómo hay una conexión en el tema de la muerte y el tema de la resurrección. En el Tabor se presentan Moisés y Elías, pues conversando con Jesús, y en el texto que no se lee en este ciclo, que es el ciclo de Lucas, dice, y conversaban de la forma en que Jesús habría de morir. Es decir, el camino a la resurrección, el camino a la nueva vida, el camino a la transformación, el camino de la restauración, pasa forzosamente por la muerte. Y si nosotros ubicáramos directamente nuestra muerte con la vida, estaríamos pues del otro lado. O sea, realmente nosotros podríamos entender con mayor claridad a qué estamos invitados. Pero generalmente la muerte la tenemos pues ubicada como la destrucción, el aniquilamiento, el ya no soy. Y eso es un error. Nuestra muerte abre el camino a la vida eterna, o ciertamente a la condenación eterna. Pero un cristiano no piensa en la condenación eterna, piensa en su vida eterna. Y entonces el crucificar nuestra carne tiene la misma valencia que con Cristo. Él crucifica su carne, Él se crucifica, y eso le abre la puerta a la dimensión eterna, le abre la dimensión a la transformación completa de su ser. De manera que va a tener, después de la resurrección, un cuerpo glorificado. Todo su ser ahora es diferente. Ya no solamente sus pensamientos, ya no solamente sus palabras ni sus acciones, sino que ahora Él es completamente diferente. Pertenece a la raza humana porque se encarnó, pero sin embargo, ahora es, pues, nuevamente un ser glorificado. Entonces, ese es el proceso, y esto se llama, mis hermanos, ascesis. Un término que desafortunadamente en nuestra iglesia se fue perdiendo, lo hemos ido perdiendo.
He hablado en algunas otras ocasiones con ustedes de este tema, generalmente al inicio de la Cuaresma, porque en nuestra iglesia, pues por ideas que no sé cómo se fueron introduciendo en ella, resulta que pues más bien hemos ido tendiendo a simplificarle las cosas a la gente, como teniendo miedo de que la gente, si le aprieta un poquito, se va. Hemos visto con tristeza que mucha gente va abandonando la iglesia. Realmente hoy, como lo he comentado ya con ustedes, solamente el 20% del cristiano bautizado asiste a misa a nivel mundial. Ahí habrá pues lugares, parroquias, etcétera, en donde esta situación no es así. Pero en general podríamos hablar de una estadística en donde el 20% viene a misa y el 80% pues se ha ido a sus casas y no le interesa más el tema de la celebración. Si no le interesa esto, que es el único momento en que podemos evangelizar, podemos recibir la palabra y a Jesucristo Eucaristía, pues imagínense en qué situación se encuentran estas personas lejos completamente de un proceso de santidad, ¿no? Entonces, en esta dimensión, pues la iglesia dice, no, si les apretamos más, pues la gente ya no va a venir. Creo que por ahí pudiera haber alguna explicación. En el tiempo de mis papás, que a lo mejor alguno por aquí pudiera todavía estar, pero ya mi mamá tiene 94 años, pero anteriormente, hasta antes del Concilio Vaticano II, no tengo bien claras las fechas, había un ayuno de 12 horas para poder comulgar. Por eso las primeras comuniones, las bodas, cuando se iba a comulgar, porque también se había perdido completamente el tema eucarístico, pero pues a la primera comunión se necesitaban 12 horas, y no estoy muy seguro si eran 24, ¿verdad? Pero al menos 12 horas de ayuno antes de la comunión. Y luego se fue confundiendo con el tema que si la digestión, que si porque iba a pasar la hostia al estómago y ahí se iba a revolver con la, ¿cómo se llama? Se iba a revolver con la comida. Imagínense esta dimensión, ¿verdad? Que pues no pocos catequistas, no sé, espero que hasta la fecha esto ya no exista, pero bueno, existía, ¿no? O sea, Jesús deja de estar presente sacramentalmente en cuanto la hostia se corrompe, es decir, deja de ser pan. A la hora que lo metemos a la boca, la saliva destruye, ¿verdad? Pues esa es su función para que se pueda digerir. Es decir, en la boca ya el sacramento deja de estar presente y entonces solamente quedan los efectos. Jesús se comunica, ¿verdad? La gracia se comunica y ahí el comer su carne y beber su sangre entran a formar parte de esta dimensión que Él nos ha ofrecido, que es una dimensión misteriosa, no la alcanzamos a entender. Ni siquiera llega al estómago, ¿verdad? Y más las hostias que hoy comemos, que yo creo que cuando estamos pasándolo ya en el esófago o por ahí, ¿verdad? Pues ha de ser prácticamente saliva revuelta con un poco de esta harina que se mezcló, ¿no? Entonces no era el tema de que se revolviera con algo, era un esfuerzo, era una preparación. Nos preparábamos para tener un contacto pleno con Cristo. Después se redujo a 12. En mi tiempo de primera comunión, 3 horas, que probablemente a la gran mayoría de ustedes le haya tocado todavía el tema de las 3 horas. Hoy en día, bueno, no, voy a decir, hace algunos años se modificó la norma a 1 hora. Yo de repente veo gente que se acerca y trae el chiclote, ¿no? Y luego, quién sabe cómo le hace, lo esconde en alguna parte de la boca, ¿verdad? Sí, porque los veo que vienen masticando y luego de repente ya cuando le sacan la lengua no está, ¿verdad? Pero luego al rato, cuando los vuelvo a ver sentados ahí, otra vez, ¿verdad? Gente que antes de entrar aquí, luego cuando les va a uno dar la comunión, sacan la lengua toda colorada o roja o verde, ¿verdad? Se acaban de tomar una paleta allá afuera. Es decir, ni 1 hora podemos ayunar. No podemos hacer ni un pequeño sacrificio. Y si se fijan,
gran parte de la iglesia ha ido empujando hacia esta dimensión. He comentado con ustedes en otro momento este tema a propósito de pues, los ayunos de la iglesia, que hoy se reducen solamente a 2, miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Son los únicos 2 ayunos. Y estos 2 ayunos con sus asegúnes, que ya les he comentado, ¿verdad? ¿Qué dice la iglesia sobre el ayuno? La iglesia dice, bueno, en el ayuno, en la mañana te tomas un café con un pan, ¿verdad? Más o menos que sería lo que ordinariamente, pues a nivel mundial, todo el mundo acostumbra el café o el té. Y el pan, pues es un alimento, digamos, a nivel mundial, ¿no? Mi papá decía, bueno, sí el pan, pero ponle mantequilla para que resbale, ¿no? Entonces, ya le vamos poniendo que, bueno, pues no creo que nadie se desayune, pues, un pan francés, ¿verdad? Una telerita. Bueno, un pan, pues unos cuernitos, una conchita, ya se les antojó, ¿verdad? Bueno. Y luego dice, nada entre comidas, no comer nada entre comidas. Ok. Y luego llegamos a la comida, y dice, una comida frugal, es decir, una comida ligera. Y bueno, pues ahí en la comida ligera podemos entrar nuevamente a que cada quien entienda qué es una comida ligera, ¿no? El chiste que hago con ustedes, ¿verdad? Pues un pollito, al cabo que es ligero, vuela, ¿verdad? Entonces, no faltará quien diga, pues, se puede comer esto, ¿no? Y luego, nada entre comidas, y regresaríamos nuevamente a la cena con un pan y un café. Más o menos esa sería la idea del ayuno como lo presenta la iglesia. Pero resulta que ni esto. Es más, como son tan aislados los días y como muchas veces dentro de nuestras comunidades no las promovemos, a la gente pues se le brinca completamente este tema, ¿no? Se le brinca y pues así, tan tranquilo, se pasó el miércoles de ceniza, por lo menos el miércoles. Hay mucha gente que luego se hace consciente y viene y se confiesa, padre, fíjese que no ayuné el miércoles de ceniza. Bueno, es alguien que se hizo consciente. Pero hay mucha gente que ya no es consciente, o sea, y no es por mala onda, a lo mejor hasta quisiera ayunar, pero ni siquiera sabe que tiene que ayunar el miércoles de ceniza, ¿no? Los viernes penitenciales, un esfuerzo nuevamente ascético. ¿Qué pasa con los viernes penitenciales? Los viernes penitenciales se han convertido en el día de comer pescado. Lo he comentado con ustedes en otras ocasiones, ¿no? O sea, nadie hace penitencia comiendo pescado, entiéndanlo claro. ¿Sí? Es más, cuesta una lana el pescado en este tiempo porque como se ha creado, la iglesia ha creado esta idea del pescado, pues obviamente, ¿qué va a haber? Mucha demanda. ¿Y qué pasa cuando hay mucha demanda? Suben los precios. Y entonces, un kilo de pescado que normalmente, no sé ni cuánto cueste, voy a decir un número, ¿verdad? Un kilo de pescado que a lo mejor te cuesta 100 pesos o 50 pesos, en Cuaresma te cuesta 70. ¿No? ¿Por qué? Porque todo mundo el viernes quiere ir a comer pescado. Traten ustedes de ir a un restaurante de mariscos o de pescado en un viernes de Cuaresma y a ver si encuentran lugar. Porque la gente dice, en vez de irme a comer pues un cabrito o irme a comer un buen corte de carne, pues me voy a ir a echar un buen pescado, ¿no? Son ideas completamente extrañas a la visión del ayuno, a la visión de la penitencia. Es decir, la penitencia, hermanos, es un esfuerzo para entrar en este control de nuestras pasiones y poderle dar espacio a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo debía de ser? ¿Por qué se puso el pescado el viernes? Se puso el viernes el pescado como una cuestión penitencial porque es lo que come la gente pobre del pueblo. Ahora no, ahora la comen los ricos. Los pobres hoy comen otra cosa. Pero cuando esto se estableció hace muchos siglos, pues las civilizaciones se construyen al lado de los lagos, al lado donde hay agua, y donde hay agua hay pescado. Y para comer pescado lo único que necesitas es un anzuelo, tu cañita o un bote, ¿verdad? O cualquier cosa, y sacas tu pescado y comes. Digamos, era una comida muy económica, por eso lo comían los pobres en general.
Era mucho más fácil conseguir un pescado que, por ejemplo, conseguir, voy a decir de nuestro tiempo, que conseguir un manojo de betabeles o arroz u otras cosas, que requerían, obviamente, el trabajo de la gente, y ese trabajo tiene que ser remunerado, pues obviamente te costaba mucho más que ir al lago y comprar y sacar un pescado. Entonces, el tema tiene que ver con la austeridad. Si hoy quisiéramos un viernes hacer verdaderamente penitencia, tendríamos que comer lo que comen nuestros pobres. Los pobres en México comen tortillas y frijoles. Eso es lo que come nuestro pueblo pobre. Y hay algunos, yo hice una experiencia en una ocasión y fuimos a ayudar a un ejido muy, muy pobre, y nos ofrecieron, que nuevamente para mí eso es terrible, ¿qué nos ofrecieron? Y nos iban a dar lo mejor. Tortillas, ¿verdad?, que eran puestas, no en un comal, eran puestas ahí en la ceniza, no les soplaban así, y a que se esparciera tantito la ceniza, y ahí ponían la tortilla a que medio se tatemara. Y luego arriba, chile, ¿verdad?, que para mí eso es terrible, no como nada de chile. Pero lo mejor de todo y era lo mejor que nos iban a dar. Cuando llegamos no estaba el esposo, y entonces le preguntamos, ¿y su esposo? Ahorita viene, es que fue a traer la comida. Dije, bueno, pues qué bueno que fue por la comida, ¿verdad? Y bueno, pues llegó ya el esposo y ya nos pusimos a platicar con él, habíamos llevado ciertos materiales para que hicieran algunas construcciones, fue un proyecto que hicimos. Y bueno, pues llegó la hora de la comida, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahí estaban las tostaditas estas llenas de ceniza, estaba la salsa para que le pusieras arriba, y el banquete, lo que había ido a traer el Señor. Se había ido desde la mañana al río a traer sardinillas, sardinitas. Híjole, nomás me acuerdo y casi me vuelvo a dar la cosa, ¿no? Esas sardinillas, ¿verdad?, que había ido a pescar al río, que quizás si hemos ido al río Ramos o a cualquiera de nuestros ríos, pues recordarán esas sardinitas, ¿verdad? Bueno, esas sardinitas eran el banquete. Y esas sardinitas estaban en un caldo, que era caldo, era agua, ¿verdad?, a la que le habían echado un poquito de tomate y un poquito de cebolla. Entonces, ustedes pueden imaginar comerse una de esas sardinitas hervida, ¿verdad?, en un caldo que solamente tiene eso, ¿no? Bueno, esa sí fue penitencia para mí, ¿verdad? O sea, comerse, les digo, ahorita me recuerdo de la sensación de comerme esa sardina, que era así toda fofa, ¿verdad?, con un sabor pues medio raro entre el tomate, la cebolla y el sabor del pescadillo ese, ¿verdad? Oigan, era lujo, nos estaban dando lo mejor que tenían. Si había ido el Señor desde temprano a pescar esas sardinitas para dárnoslas a comer. Esa es penitencia. O sea, eso es lo que come el pobre. El pobre no va al puerto de San Nicolás. Olvídenlo. ¿Sí? Entonces tenemos una idea equivocada de la ascesis. ¿De dónde viene la palabra ascesis? La palabra ascesis viene de la palabra akesis, del griego, que se refiere a un ejercicio o preparación para una prueba o una competencia. ¿Sí? Es un ejercicio que vamos a hacer. Por eso el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de ejercicio, empecé diciendo esto, es un tiempo de akesis. Estamos en el tiempo de la akesis, estamos preparándonos para qué. Estamos preparándonos para que Dios pueda triunfar en nuestro corazón, para que Dios pueda tener control de nosotros, para que el Espíritu Santo, una vez que se debilita nuestra carne, una vez que se debilita nuestra voluntad, Él pueda ir avanzando e ir tomándola en posesión. Cuando nosotros vemos este tema, pues vamos a encontrar que la akesis o la ascesis está referida precisamente a la cruz. ¿Qué hizo Jesús durante 40 días? Durante 40 días se preparó
Se preparó para la prueba. La primera prueba, que fue así como un pequeño entrenamiento, es donde se le aparece el diablo y lo invita a traicionar a Dios, a desobedecerlo igual que lo hizo en el paraíso el hombre. Sin embargo, ¿qué pasa con Jesús? Jesús se ha preparado, Jesús está fortalecido, ha ayunado 40 días y 40 noches, se ha preparado y ahora puede con facilidad vencer al demonio. Puede ser guiado por la luz de la palabra, puede tener una fe mucho más robusta que le empuja a rechazar la tentación y a mantenerse firme al Señor. Por eso cuando nosotros no tenemos ascesis, hermanos, vamos a ser una víctima fácil del demonio. Por eso es que es bien difícil, lo vemos, quizás ustedes lo vean, es bien difícil mantenernos en gracia y cada rato tienes que estar visitando el confesionario y con el mismo pecado. Tiene que ver con la ascesis. La gente no ayuna, no se sacrifica, no se mortifica, no crucifica su carne. Y necesitamos crucificarla porque solamente después de la crucifixión viene la resurrección. Lo veíamos este domingo pasado. O sea, no podemos esperar ver a Jesús radiante si no pasamos también nosotros por el mismo trance de la cruz. Entonces necesitamos mentalizarnos y empezar a valorar si verdaderamente quieren ser santos. Ayer decíamos, bueno, entre las preguntas de ayer, ¿se recuerdan? ¿Quiero o no quiero ser santo? Ya cuando ahora le entramos al tema de la cruz y dices, tengo que crucificar mi carne para ser santo, como que dices, ay Carlitos, déjame pensarlo 2 veces, ¿no? Pero no hay ningún otro camino, hermanos. Ojalá y lo hubiera, hasta yo lo tomaría. Pero no hay ningún otro camino. El camino de la resurrección forzosamente pasa por la crucifixión. Jesús, después de esos 40 días, está listo para ser conducido por el Espíritu. Ahora ha purificado su voluntad. Ahora ya no manda Él. O sea, cuando nosotros ayunamos, la voluntad que te dice, I'm hungry. ¿Ah? Bueno, a los gringos les dice eso, a nosotros decimos, tengo hambre. ¿Ah? Y entonces, como tienes hambre, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a mover tu voluntad? ¿Hacia comer? Vas a ir por el pan, la manzana, etcétera, ¿no? O sea, hay una necesidad y entonces te empuja a ir tras de aquello que estás teniendo esa necesidad de comer. ¿Okay? Lo mismo ocurre con nuestras pasiones. Aparece ante nosotros la tentación, que va a excitar alguna de nuestras pasiones. La vanidad, el odio, el rencor, la sexualidad, etc. Aparece ante nosotros y se excita la pasión. Y esa pasión ahora va a buscar que la voluntad se acomode y haga lo que la pasión quiere. Me encuentro con una persona que me hizo un daño, la odio. ¿No? Es algo que yo no puedo evitar. Mi corazón fue lastimado, esa persona se la bañó, me hizo algo. ¿No? Y entonces viene y la veo, y entonces la pasión busca reaccionar y va a decir, muérdele las orejas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Tírale una piedra, dile alguna grosería, escúpele, no sé. Viene un impulso para la venganza, ¿no? Quieres vengarte porque esa persona te hizo un daño. Y entonces la pasión va a buscar mover a la voluntad, porque la voluntad es la que le va a escupir, la que le va a decir una mala palabra, la que va a tomar una acción. La pasión empuja. ¿Y la voluntad? ¿Está fuerte o está débil? ¿Qué hacemos en el ayuno? En el ayuno traes hambre, ves un pan. Y entonces la pasión empuja, cómete el pan.
y tú tienes hambre y quieres comértelo, pero entonces tú controlas la voluntad y le dices no, y no te comes el pan. ¿Quién ganó? Ganó la voluntad, la pasión fue controlada. Exactamente lo mismo en todas las pasiones. Por eso es que el ayuno va fortaleciendo a la voluntad para que cuando la pasión se excite ante una tentación, ante una circunstancia particular, tenga la fuerza de contenerla y poder salir adelante. ¿Esto es suficiente? No. Lo veremos mañana, ¿sí? Pero hoy vamos a tocar este tema porque se requieren las dos cosas, ¿verdad? Les hago un adelanto, el tema de mañana se llama avivar el espíritu. Son dos cosas, necesitamos dos cosas. Necesitamos crucificar la carne, ¿para qué? Para que tenga fuerza la voluntad y no sucumba. Y pueda seguir lo que dice la palabra de Dios. Regreso al ejemplo que había puesto. Me encuentro con una persona, me hizo un daño, estoy lastimado, me le encuentro. Naturalmente buscaría ir y vengarme. Pero entonces la palabra de Dios dice, el que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Ay, Carlitos. Y entra la lucha, entra el combate, entre lo que dice la palabra de Dios, que es lo que me va a conducir a la vida, porque si no creo la enemistad y si no la sigo provocando, pues con el paso del tiempo probablemente hasta pudiéramos llegar nuevamente a ser amigos o ser finalmente amigos. Pero si yo me dejo ir por la pasión, ¿qué va a pasar? El odio va a seguir creciendo y cada vez vamos a ir creciendo en esta dimensión con la otra persona. Y eso pónganlo en la pasión que ustedes quieran. La pasión se excita. Si no se controla, entonces se desarrolla cada vez más, hasta que finalmente pues llega a destruirnos, ¿verdad? O sea, la chica que va al gimnasio y se encuentra ahí con el entrenador pues, ¿verdad?, musculoso y todo el rollo, ¿verdad? Normalmente pues a la mujer le gusta esa parte del hombre, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Poner distancia. ¿Por qué? Porque si no esto empieza a caminar, avanzar, y va a llegar un momento en que la voluntad ya no puede y sucumbe, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde vemos la importancia de la ascesis. Lo mismo ocurre con Jesús. Jesús se ha preparado durante 40 días y luego viene el demonio a invitarlo a hacer algo que no está bien, pero que él, pues como todos nosotros, sentiría deseos de tener, poder, placer y tener. Pero Jesús dice, no. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo haga lo que Él me ha pedido. Y apártate, Satanás, y así logra vencer al demonio. Nuevamente regresará el demonio al momento de la cruz, pero Jesús se ha preparado. El demonio lo incita. No sabemos cómo está este tema. En Lucas dice, y el demonio se alejó hasta buscar una mejor oportunidad. Y todos los que han estudiado ese texto dicen que la oportunidad fue precisamente Getsemaní, en donde Jesús tiene miedo, donde Jesús está triste. Dice el texto lucano, dice, y le brotaban grandes gotas como de sangre. Y quienes han estudiado el texto dicen que es la tensión terrible de una lucha interna, o sea, una angustia profunda que está teniendo. No quiero ir a la muerte. Si imagínense que ustedes supieran cómo van a morir y van a morir de una forma espantosa, pues también le dirían al Señor, oye, no, o sea, cambia esto. Por eso le dice, si tú quieres, si tú puedes, pues haz algo, ¿verdad? Porque no quiero ir. Pero finalmente, ¿qué dice? Hágase tu voluntad, es decir, Él controla el miedo, controla el temor, controla el deseo de huir, porque, pues no duden que Jesús sentía el deseo de huir. Jesús se hubiera podido escapar esa noche, no tenía ningún problema para escaparse. O sea, está ahí en Getsemaní, está orando y dice, ¿saben qué? No, muchachos, vámonos, se van.
y en la noche regresan a la casa, Judas no los encuentra, al día siguiente muy de mañanita agarra el camino a Galilea, se acabó el asunto. ¿No lo hubieran agarrado, no lo hubieran crucificado? Pero no, no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Ahí está la cesis, ¿verdad? Por eso necesitaba una cesis grande, profunda, seria, porque las pruebas a las que iba a ser sometido eran verdaderamente muy grandes. Y díganme si no es cierto que a veces nosotros nos enfrentamos a pruebas verdaderamente grandes. Y en no pocas veces cedemos, ¿verdad? Cedemos y con eso pues perdemos la gracia, y al perder la gracia pues la santidad se retrasa, ¿verdad? Es decir, Dios todavía no tiene control completo sobre mi vida, ¿no? Entonces el ayuno, mis hermanos, no tiene un valor en sí mismo con una observancia impuesta. Hay que ayunar los miércoles de ceniza. ¿Qué le pasa al que no ayuna? ¿Le va a caer la maldición gitana? A veces pienso, ¿verdad? Y bueno, pues es parte de lo que pienso en esto, ¿no? He hablado en algunas ocasiones con ustedes que se me hace verdaderamente, pues bien, no sé exactamente cuál sea la palabra, innecesario o ridículo, voy a usar esa palabra. Se me hace ridículo que exista un mandamiento que diga que hay que comulgar los domingos. Que bueno, ni siquiera dice eso, ¿no? Porque dice que hay que comulgar una vez por la Pascua. O sea, imagínense a qué niveles había llegado ya el medievo. Ni siquiera comulgaban por la Pascua. Entonces la iglesia legisla y dice, y el que no comulgue se lo carga el payaso, ¿verdad? Bueno, no dice así, pero comete pecado grave. Por el temor de irme al infierno, fíjense, el temor de irme al infierno, comulgo una vez al año. Recordarán los del padre Ripalda, para acá no me acuerdo ahorita haber leído bien cómo expresa el mandamiento de la iglesia, ¿no? Pero en mi tiempo, como yo me lo aprendí, era confesarse una vez al año, ¿verdad? O bien, si se espera peligro de muerte, pues cuando llegaba el cura, olvídenlo, ¿verdad? Me voy a morir, sáquenlo de aquí, porque eso quiere decir que me voy a morir. Entonces, confesarse una vez al año, o bien, si se espera peligro de muerte, o bien, se ha de comulgar. Así lo aprendimos, había que aprendérselo bien de machete, ¿no? Comulgar por Pascua Florida, me confieso una vez al año y comulgo por la Pascua Florida, porque dice, confesarse, sí se va a comulgar. Bueno, voy a comulgar por Pascua Florida. Y yo me imagino los mártires que dieron su vida en una asamblea eucarística. ¿Cómo podrían entender que la iglesia tuviera que legislar y poner esto como parte de la salvación? O sea, si tú no comulgas, cometes un pecado grave. No. O sea, comulgo porque dice la Sagrada Escritura que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Todo está en función de la vida y no de la condenación. Y sin embargo, nos ponen una ley y la gente, obviamente, se acoge a la ley. La gente no comulga más que una vez al año. Y se confiesa una vez al año. Entonces, lo mismo que pasa con el ayuno. La iglesia nos tuvo que poner días especiales para ayunar. ¿Cuándo ayuna el cristiano? Siempre. No nomás en Cuaresma. El cristiano tiene que ayunar siempre. El cristiano tiene que vivir, mis hermanos, una vida ascética. No por una situación religiosa, no es
una obra religiosa que el hombre pudiera hacer valer ante Dios o ante los hombres. Señor, es que yo ayuno. Por eso Jesús, cuando trata este tema en el capítulo 5 de Mateo, dice, cuando hagas este ayuno, pues que nadie se entere. Porque no se trata de eso. Es una obra que tú haces para ti mismo, para poder crecer en la santidad. No tiene nada que ver aquí la iglesia. No tiene nada que ver un precepto. Si estuviera el precepto, no estuviera el precepto, tendríamos que hacerlo. O sea, a mí me da tristeza la gente que viene a misa porque si no comete pecado. Y entonces está nada más de espectadora, se sienta, se para, y luego pues hay que buscar la misa pues más cortita, ¿no? Que el padre pues no se tarde, ni se te ocurre ir a la Santa Cruz, ¿verdad? Estás mal de la cabeza si vas ahí. Y ustedes se ríen, pero hace poquito me lo acaban de decir. ¿Vas a la Santa Cruz? A misa, ¿cómo, verdad? O sea, son misas bien largas ahí. Hay que buscarla de 40 minutos, 30 minutos, y si hubiera de 15, 15. Una parroquia que por nombre no digo para no involucrar al padre que estaba en esa parroquia, ya no está. Pero es allá del otro lado de la loma, no es aquí cerquita. En ese lugar estaba llena la misa siempre, especialmente jóvenes en la noche, porque afuera tenía bocinas, ¿verdad? Entonces era como un drive-in. Estaban ahí escuchando afuera, digo, medio escuchaban, medio platicaban, ¿verdad? Porque estaba así toda la bola de muchachos ahí afuera, ¿no? Y bueno, una homilía chiquita de 5 minutos, 7 minutos, para no aburrir, ¿verdad? Para que, pues, digo, la gente no se nos vaya, para no aburrir. Pero lo más interesante de este tema era que el padre decía, bueno, ya terminaba, comulgaba él, llegaba el momento de la comunión, comulgaba él, inmediatamente después de haber comulgado él, entonces hacía la oración después de la comunión, daba la bendición y les decía, los que van a comulgar pueden quedarse para darle la comunión después de la misa. O sea, en la misa nomás él comulgaba. ¿Para qué? Rapidito, rapidito, pues claro, todo el mundo quiere ir ahí. ¿A qué vas? ¿A qué vas? No son preceptos religiosos, hermanos. El ayuno se ha convertido en un precepto religioso, pero esa es la mentalidad farisaica. Los fariseos decían, miren, ¿por qué no ayunan ustedes? ¿Y qué dice Jesús? Porque está con el novio, ahorita no necesitan ayunar. Vendrán días en que se les va a quitar el novio y entonces van a ayunar. Es decir, no es una práctica que tenga que ver con situaciones establecidas que se pusieron como normas. Tiene que ver con algo sin la cual mi vida no se va a desarrollar como un verdadero cristiano. Lo mismo decimos de eso, decimos de la oración, decimos, pues me refiero a las cosas que están establecidas como ley. No hay una ley sobre la oración. El que no ora 1 hora va a cometer pecado grave. No existe eso. Y como no existe, pues nadie reza. Pero la misa, sí. ¿Qué pasaría? Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si se quitara esa ley, esa norma? O sea, que se quitara como un pecado grave el no venir a misa. ¿Qué pasaría? Yo creo que si ahorita tenemos el 20%, pues a lo mejor nos quedaríamos por bien, se lo voy a poner en el 10, la mitad a lo mejor ya no vendría tampoco. O sea, toda esa gente que anda buscando las misitas de 10, 20 minutos, 30 minutos, esa gente dice, ay, de buenas que ya lo quitaron, ahora sí, ya no peco, ahora sí el domingo es para Miguelito, ¿verdad? La práctica del ayuno es relativa a la vida nueva, a la vida del Espíritu, que engendra la fe en Jesús. Es una participación en el combate decisivo contra la mala naturaleza que obra en nosotros y que solo puede ser vencida por Dios. Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y San Pablo responde diciendo en el verso 25, solamente Dios. ¿Sí? O sea, es participar, es entrar en ese combate. Ciertamente Dios es el que va a vencer, nosotros no podemos vencer al pecado, es más fuerte que nosotros, necesitamos a Dios para vencerlo. Pero el ayuno es entrar y hacer equipo con Él. O sea, en un partido tenemos delanteros y defensas, ¿no? El delantero busca meter el gol y el defensa pues que no le metan. Si nada más tenemos delanteros y no tuviéramos defensas, pues nos meterían una goliza, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en el fútbol americano que está un poquito más estructurado en esta línea. ¿Qué pasa cuando en el fútbol americano tienen una muy buena ofensiva? Pues ahí van para adelante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienen una mala defensiva? No, los hacen pomada. O sea, el juego se gana cuando hay una buena ofensiva y hay una buena defensiva. Igual aquí. El Espíritu está actuando, pero tienes que ayudarle. Formamos un equipo. Yo tengo que formar equipo con el Espíritu. Entonces, mientras el Espíritu va a ir buscando transformarme desde dentro, yo tengo que ayudarle pues desde afuera. Entonces, es un equipo, es un trabajo en la obra de la santificación, porque eso es lo que en definitiva nos va a constituir en santos. Si no hay este equipo, si no hay este trabajo de crucifixión, pues no va a funcionar, ¿no? Es pues un trabajo personal de cada uno de nosotros que exige esfuerzo. Y San Pablo lo plantea de la siguiente manera. ¿Qué necesitamos? Presenta dos elementos fundamentales en el tema de la ascesis. Una, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hay una renuncia a esto. En Tito 2:12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es decir, hay que darle muerte a las apetencias mundanas, a los deseos mundanos. Y uno dice, ¿y cómo? Ahí nos vamos a atorar, vamos a descubrir que la victoria final solamente la puede hacer el Espíritu. Pero esta cita se complementa muy interesantemente con Romanos 13:14. Romanos 13:14 dice lo siguiente, y ahí los que están siguiéndome en la Biblia, subrayen, no sé cómo venga en sus textos, en la mía aparece así. Antes bien, revístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las debilidades de la carne. O sea, no piensen en proveer. Es decir, la palabra proveer es alimentar. La palabra proveer es dar elementos para fortalecer. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Yo puedo vencer mi debilidad? No, eso no puedo. Es más fuerte que yo. Necesito a Dios, dice Pablo en Romanos 7:25. Necesito a Dios. ¿Qué voy a hacer yo? Pues no ayudarle a la carne. En otras palabras, no te pongas en tentación. No proveas para la carne. No le ayudes. Tú provees a la carne cuando te pones a ver una película que tiene escenas eróticas. Estás proveyendo para una debilidad. Eres una persona de un cierto carácter violento y te pones a ver más violencia, estás proveyendo para la carne. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nos pide San Pablo? No le ayudes. No le ayudes a la carne, porque la carne se va a fortalecer y lo que necesitamos es debilitarla. Necesitamos debilitar nuestras pasiones, pero si tú te pones en esta situación, pues la pasión nunca se va a morir, al contrario, se va a venir fortaleciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y nunca vas a poder verle el fin. No proveas para la carne, no te pongas en tentación.
Tú sabes, y hoy pues, por eso hay que tener, por ejemplo, pues mucho cuidado con el tema de las películas. Sí, no solamente para nosotros, sino muy especialmente también para aquellos que dependen de nosotros, porque ¿qué pasa con un niño que desde pequeño le empezamos a proveer para la carne? Pues va a terminar fortalecida su pasión. ¿Sí? Seguramente por ahí habrán recibido, que ya he hablado de esto en otras ocasiones, un videito que anda circulando ahí de todo lo que Disney está haciendo ahora, sobre todo en el tema de la homosexualidad, que no solamente es en el tema de la homosexualidad. Ya en alguna ocasión comenté con ustedes, y también lo publiqué por ahí en Facebook, el tema de La Sirenita, que tiene muchas escenas subliminales, pero terriblemente eróticas. Y el niño, pues es una película que la ven tranquilamente, y ¿qué está haciendo? Proveyendo para la carne. ¿Sí? Malos ejemplos en la casa, proveyendo para la carne. Y la pasión siempre se alimenta. Por eso tenemos que ponerla en ayuno. No proveas para la carne. Eso es lo que hace la ascesis. Es que es la película de moda. Por ejemplo, hoy va a venir la de Frozen. ¿Verdad? Frozen 2. Frozen 2 ya presenta ahí a la chica esta, la protagonista, que se enamora de una chica. ¿No? O sea, ya el tema de la homosexualidad completamente abierto. No podemos ver todo. Papá, pero es que es la que todos ven, y ¿qué tiene de malo? Pues el niño obviamente quizás no lo vea malo, porque además en esta de Frozen sí ya está más abierto, ¿no? Pero en todo lo que aparece en el videíto ese que se ha hecho viral en las redes, son pequeñas escenas, pero se graban, se captan. Estamos alimentando la carne, ¿no? Todos sabemos que incluso pues en México hasta finales de los años 60 estaba prohibida la publicidad subliminal, porque causa un efecto grave en la persona. Estás yendo directamente a un área inconsciente para manejar ciertas actitudes o para manejar ciertos comportamientos de consumo. Estaba prohibida por la ley lo que era la publicidad subliminal. Hoy todo eso, como les he dicho, hoy todas las restricciones que antes ponía el gobierno para ciertas cosas que afectan a nuestras personas, y principalmente en el tema del pecado, ya no existen. Entonces ustedes, hermanos, tienen que estar muy atentos a todo esto. Por eso he querido profundizar mucho en esta relación, porque es un tema crucial en nuestras vidas. El tema de la ascesis, el tema de no puedo comer todo, no puedo ver todo, no puedo hacer todo, y eso necesito entrenarlo. Necesito entrenar mi voluntad para poder negarme ciertas cosas, porque si no, como lo decía hace rato, cuando aparece ante mí, la pasión se excita, y si no tengo suficiente control en mi vida, si mi voluntad no está lo suficientemente fuerte, y si Dios no me ayuda, yo voy y le arranco una oreja al otro pelado. O hago otras cosas, ¿no? Entonces necesito forzosamente de esto. Y para eso no proveer a la tentación, no proveer al pecado, no lo alimenten, por el amor de Dios. No alimenten el pecado. Tener cuidado con la vista, con nuestros sentidos, para no proveer al pecado. Recuerden lo que ya en algunas ocasiones les he dicho. Todo empieza por poco. Bueno, pues no pasa nada ahorita, pero ya te enganchaste, ¿verdad? Adán y Eva en el pecado del paraíso, no es que de repente pasó por ahí Eva, vio el árbol y se le antojó y se la comió. No, hubo todo un proceso, ¿sí? Porque el pecado tiene un proceso que hay que interrumpir, que no hay que dejar que prospere, porque si lo dejamos prosperar, hermanos, es cada vez más difícil salirnos de la tentación. Por eso no debemos de proveer para el pecado, porque en la medida que proveemos, se hace más fuerte en nosotros, y entonces es más difícil vencerlo. Cuando el pecado está débil y la voluntad fuerte, difícilmente nos va a convencer y nos va a llevar a destruir nuestra vida.
Les leo el texto de Santiago, Santiago 1, 14, 15. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Ven? Ahí está el tema de las pasiones. O sea, la pasión me empuja, me seduce, me invita. Después, cuando la pasión ha concebido, es decir, cuando la pasión ya entró verdaderamente en un proceso fuerte, ¿sí?, que le llamas el apóstol Santiago, cuando ha concebido, da luz al pecado, aparece el pecado. Ok, yo no quería comerle una oreja a las personas, ¿no? Pero dejé avanzar el proceso, no lo interrumpí en su momento. Y cada vez, y lo veía, y chivaba, y lo veía, y a la hora de la hora riatas, ¿verdad? Da luz al pecado, ya lo golpeé, ya me vengué. Dice, cuando ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahí es en donde aparece ya la destrucción. Pero si se fijan, fue un proceso que fue avanzando. Les he comentado en el tema sexual. Nadie de repente se encuentra con una persona en su cama, ¿verdad? Así, ¿de dónde llegó, verdad? No. Se apareció, ¿verdad? Cayó de repente, ¿verdad? ¿Quién está aventando aquí mujeres a mi cama, verdad? Pues no. Hubo todo un proceso ahí. A veces largos y a veces más cortos, pero siempre un proceso. No proveas para el pecado. O sea, ¿qué tienes que andar haciendo? Fíjense en David, ¿no? Me gusta este ejemplo, ya los han analizado. David, el gran rey David. Número 1, dice que el ejército estaba en guerra. Y David, el rey, en vez de estar con sus soldados ahí en guerra, animándolos, no, estaba en su casa. Se estaba echando una siesta. Se levantó de la siesta, tranquilo, a gusto, se fue a pasear al techo de su palacio y se encontró con una mujer desnuda, muy bella. Y en vez de pasar y ver, no. Sí, yo no creo que pasó y dijo, mira, esté bien. Y luego ya se le vino la idea, pues tráigamela. No, la pasión se excitó. Oye, pues no está de mal ver esta criatura, ¿verdad? La pasión va tomando fuerza en David, va tomando fuerza. Le dicen, hey, rey, esa mujer es esposa de Urías, está casada, La pasión tiene ya una fuerza terrible en el corazón de David. Y entonces dice, tráiganmela. Es decir, ya le valió queso. O sea, ya no piensa, ya no está reaccionando. Ya le valió 3 pepinos este asunto. Le dijeron, hey, como si le hubieran dicho, vas a pecar, vas a desobedecer a Dios. Me vale, tráiganmela. Yo soy el rey. Una vez, ¿qué dice el texto? Después, cuando la pasión ha concebido, cuando, tengo ganas, entonces, ¿qué pasa? Da luz al pecado, tráiganmela. Y cuando el pecado se consuma, trae la muerte. Y vean todas las consecuencias después de esto. Hasta matar a Urías. Terrible, de la forma más vil, da a luz a la muerte. ¿Dónde empezó todo? Proveyendo al pecado, proveyendo a la pasión. O sea, si él hubiera visto, no, o sea, eso no, porque sé que va a pasar, porque sé que nos pasa a los hombres cuando estamos viendo eso. Entonces no lo veas, déjala ahí. Qué mal que está ahí, qué mal que tú estás en tu palacio, qué mal que está todo. Pero no proveas, porque finalmente
el pecado te va a vencer. No proveer al pecado. El segundo elemento que presenta San Pablo en este tema de la ascesis es huir. No proveer, huir. Dice 2 de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Hermanos, hay que huir de todas las pasiones, las juveniles y los no juveniles. De todas. Húyele. No creas que las vas a vencer. No podemos. No proveer y huir. No andar buscando. Andas ahí, pasa y pase los canales, ¿verdad? Dices, ay, a ver si de casualidad me encuentro con algo interesante. Te lo vas a encontrar, créeme lo que te lo vas a encontrar. En este sentido, Mateo, Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo 18:8-9, dice, si tu mano o tu pie te son ocasión de pecado, córtatelos, échalos lejos de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado al fuego eterno. O sea, échalo fuera de ti, arráncalo de ti. Si tu ojo te es ocasión de pecado, pues tíralo fuera. No va a ser que con tus 2 ojos pues vayas a ser arrojado al infierno. Y esto, como he comentado con ustedes, pues no se trata de sacarse los ojos, ¿verdad? Porque entonces pues no ese es el tema. Por ejemplo, nosotros los varones que somos más visuales, ya en alguna ocasión recordarán que les di por aquí el tema del amor conyugal, el varón es más visual. Entonces ve a una mujer despechugada y tiene que hacer verdaderamente un esfuerzo sobrehumano, ¿verdad?, para no quedarse viendo, ¿verdad? Hay un instinto, hay algo que como varones pues tenemos, bueno, así estamos hechos, ¿verdad? Y eso quiere decir que entonces, bueno, entonces puedo andar viendo. No, no proveas al pecado. ¿Sí? ¿Ves una mujer despechugada? Pues sácale la vuelta, compadre, húyele. Porque si no, se excita la pasión como a David. Se excita la pasión. Y valiendo grillo los sultanes, ¿verdad? Como decían anteriormente, ¿no? Entonces, y hay situaciones que nos cuestan mucho trabajo. O sea, no es sacarme el ojo. Es a lo mejor no ir a ciertos espectáculos que me gustan, o ciertas compañías que tampoco son muy buenas. Los novios, las novias, los amigos que nos invitan al fútbol, pero ya sabemos que después del fútbol siguen las otras 6 cervezas, ¿verdad? Ya me metí 6 en el partido, pero faltan otras 6 después. Entonces, son situaciones en donde yo tengo que luchar, y como dice Jesús, muchas de ellas nos van a costar mucho trabajo, ¿verdad? O sea, sufrir. Y ahí entra nuevamente el tema de la ascesis. Quien no se ha entrenado, como les decía el domingo pasado, ¿tú crees que si no puedes renunciar a un poco de pan, a un postre, a un refresco, vas a poder renunciar a una película? Hay veces que entramos a las películas sin saber bien de qué se trata. Y de repente, pues te das cuenta que ya en la temática dices, ay Carlitos, ¿no? Y salirte. Ahí está la fuerza, ¿no? Y dices, chihuahua, ya pagué, ya todo, ya. Pero esto no me va a ayudar porque va a alimentar mi pasión. Entonces agarro y me salgo. O sea, cuesta trabajo, es un esfuerzo, pero para eso estoy preparado. He ayunado, me he quitado el pan, me he quitado el refresco, me he quitado otras cosas y he ido fortaleciendo mi voluntad para que cuando necesite de mi voluntad, la voluntad me obedezca y no termine yo pues siendo empujado al pecado, ¿no? Es necesario, como dice el apóstol Pablo, considerar todo como basura. Dice Pablo en Filipenses 3:8, aún más,
Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del valor incomparable de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien he perdido todo y lo considero todo como basura. ¿Sí? Entonces, la idea es, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es ser santo. Lo más importante es Dios. Lo más importante es mi vida eterna. Todo lo demás puedo renunciar tranquilamente a ello. ¿Por qué? Porque ya no es importante para mí. En un tiempo lo fue, dirá San Pablo, pero hoy no lo es más. Todo lo considero como una pérdida. Todo es basura si lo comparo con el valor inestimable de conocer a Jesús. Y así tenemos que actuar nosotros. Por eso, en la medida en que tú más te acercas a Cristo, que lo vas conociendo más a través de la Escritura, vas teniendo un valor más estimado sobre esto y más difícilmente te vas a ver atrapado por situaciones como la de David. Vas a tener más la oportunidad de huir, de correr y así no proveer al pecado. Y termino con dos elementos interesantes. Hay una división en la ascesis, porque también hay que conocer esto. Hay una ascesis que se llama la ascesis activa, es de la que he venido hablando. Es la privación de nuestra a través de nuestra voluntad, con ayunos, con vigilias, con todo este esfuerzo del que he venido hablando durante esta parte de nuestra catequesis, de nuestra reflexión de esta noche. ¿Sí? Se llama activa, yo la genero, yo me pongo este ayuno, yo digo hoy me voy a forzar y voy a venir al Santísimo o me voy a quedar en mi casa orando hasta medianoche. Y tengo mucho sueño, pero entonces me paro y oro parado, me camino y mantengo, y aunque tengo mucho sueño y ya ganas de irme a acostar, digo, no, me voy a vencer. Voy a poner mi despertador y me voy a levantar a las 3 o 4 de la mañana. Voy a interrumpir mi sueño para decirle a mi cuerpo que yo mando, que yo me despierto cuando quiera, independientemente con sueño, si no sueño, etcétera. Decía un autor del siglo XVI, hay que pararse de la mesa con hambre y de la cama con sueño. ¿Sí? Así decía él. Ascesis, trabajo, esfuerzo, vigilias. Se llama ascesis activa. Y la segunda, que es la que nos lleva ahora sí a la perfección, es una acción de Dios ante la iniciativa del hombre. Dado que Dios nos quiere perfecto, decíamos, es un proceso de perfeccionamiento, la santidad, y dado que el hombre no tiene la capacidad de alcanzar esa perfección, Dios tiene que ayudar. Y entonces Dios va a hacer la ascesis que llamamos ascesis pasiva. Es una obra directamente de Él, que va a impactar nuestra vida, que va a impactar nuestra santidad. Esta parte pasiva consiste en la aceptación de privaciones y de todas las pruebas que vienen como pobreza, enfermedad, fracasos, sufrimientos y sobre todo humillaciones de parte de los demás. Dios te manda a una persona para que te humille y tú en vez de aceptar y de caminar en la humildad, que es lo que te va a llevar finalmente a ser dócil, porque el problema es nuestra voluntad, nosotros no queremos ir a la cruz. Entonces Dios tiene que ayudarnos para que seamos humildes, para que seamos sumisos y podamos en un momento determinado pues aceptar la cruz. Y entonces el Señor te manda que te humillen, que te digan de cosas, que te quiten de un puesto, que te corran del trabajo, etcétera. Nuestras enfermedades son purificaciones pasivas, en donde yo acepto con sinceridad y con amor la enfermedad o el sufrimiento que estoy viviendo. Esta es la ascesis principal, más dura, porque no la elegimos nosotros. Yo no elegí enfermarme, ni elegí que me vinieran a insultar, ni elegí perder el trabajo, ni elegí nada de esto. Yo no lo elegí. Son cosas que van pasando en mi vida y que nos van pues ahora enriqueciendo porque nos conforma más al Cristo sufriente, al Cristo que no hizo nada para recibir lo que hizo,
lo insultaron y finalmente lo clavaron en una cruz sin haber hecho nada más que cosas buenas. Entonces, esta ascesis nos empieza ya a configurar con Cristo, nos empieza ya a dar esta misma relación con Dios nuestro Señor. Y esto es la obra de perfeccionamiento de Dios en la vida de quien está aspirando realmente a la santidad. Quien ha dicho, sí Señor, sí quiero ser santo. Bueno, empiézale por la pasiva. Si no empiezas por la pasiva, si no empiezas por la activa, la pasiva cuando llegue, no hombre, la vas a odiar, porque es dura. Porque toca directamente ya el alma, toca sentimientos, toca reacciones. Entonces hay que empezar siempre por la activa, irnos fortaleciendo, y cuando Dios ve que ya estás listón, te manda la primera para ver cómo reaccionas. Y si te desesperas, lloras, gritas, etcétera, para atrás los fielders dicen, no, este todavía no se cuece bien. Sí, porque me va a mandar a la porra, porque así pasa. O sea, en vez de progresar, te vas a ir para atrás. Entonces dice, no, te manda una pruebita para darte una caladita. Y ahí ve cómo reaccionas. Este ya está listo. Y entonces ahora sí, empieza a empujar. Y ahora sí empieza un camino hermoso de santidad. Hermoso en el sentido en que empieza a crecer la santidad. Aunque para ello vaya destruyendo muchas áreas de nuestra vida. Pero como ya te has preparado, entonces fácilmente te puedes desprender de ello. ¿Sí? Para mí, la vida es Cristo y lo demás lo tengo por basura. Este tipo de ascesis constituye el objeto de una virtud frecuentemente recomendada por San Pablo que se llama haipomone. Haipomone, que significa paciencia, constancia. Consiste en soportar las penas y las pruebas, pero con esperanza y con amor. Dice al respecto Romanos 5, 3, 4, dice, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, haipomone. Y la paciencia engendra la virtud probada, y la virtud probada, la esperanza. Es un proceso. Es un proceso que Dios realiza en nosotros, pero primero tenemos que empezar por la ascesis activa. Si tú no ayunas, no el miércoles de ceniza ni el viernes santo. Si tú no ayunas, si tú no eres una persona que valore la vida ascética, olvídate de la santidad. No es posible. Es necesario crucificar la carne. No hay ninguna posibilidad. Por eso la gente dice, no, pues santo, no, mejor así me quedo. Ahí la llevo, ¿no? Como quiera vengo a misa, ya no cometo pecado, me confieso una vez al año, y bueno, pues comulgo por Pascua, pues yo cumplo con la ley, y ese cumplimiento de la ley, ¿te va a evitar el pecado? No, lo dice San Pablo. O sea, nuestros antepasados no pudieron vivir solo con la ley y por eso el pueblo de Israel pues fue llevado con frecuencia al exilio, o sea, a la muerte, al castigo, a la desesperación. ¿Por qué? Porque la ley no tiene la capacidad de salvar. Venir a misa porque cumples con la ley no te salva. Comulgar una vez al año por Pascua Florida no te salva, porque vas a regresar nuevamente al pecado. O sea, el pecado te va a dominar. El pecado nos domina, hermanos. Por eso Jesús ha planteado esto. Por eso he querido que quedara claro que todas nuestras prácticas están orientadas a la santidad, están orientadas a la vida, no al cumplimiento de una práctica religiosa. Porque si no, pues nada más voy a ayunar, si me acuerdo, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Oye, ¿y el resto del año? Ya eso no me obliga. O sea, el resto del año no tienes pasiones, compadre. O sea, nada más en la cuaresma hay pasiones, pero el resto del año no tienes pasiones, no hay pasiones.
El resto del año tú puedes gobernar completamente tu pasión y evitar que te lleve al pecado. No es cierto. El cristiano forzosamente tiene que llevar una vida ascética. ¿Okay? Trabajo para mañana, porque acuérdense que ganamos la indulgencia plenaria no si venimos a 3 pláticas. Ganamos la indulgencia plenaria si hacemos ejercicios durante 3 días al menos. Nosotros tendremos 5. ¿Qué podríamos decir para mañana? ¿En qué tendríamos que meditar? Número 1, ¿cómo vivo la ley? ¿La ley es para mí lo que sostiene mi vida cristiana? Porque si es así, pues vengo a misa por la ley, hago ayuno por la ley, hago abstinencia por la ley, pero solamente cuando la ley me lo mande, si no, no. Entonces, ¿qué relación llevas hasta ahorita con el tema de la ley? Eso te llevará al segundo momento de meditación. ¿Qué valor tiene para mí el ayuno? ¿Ayuno? Y si ayuno, ¿qué valor tiene? O sea, ahí tendremos que reflexionar en todo lo que hemos dicho hoy, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si yo no ayuno? O sea, mi vida se va a descontrolar porque la pasión, pues no va a tener, pues quién la pueda sostener, ¿no? Un tercer punto que pudiera resultar interesante tendría que ver con ese proveer para. ¿Qué tanto estoy dispuesto realmente a dejar de proveer para mi pecado? Realmente, y ya sin dejar de sonceras, ¿no? Verdaderamente apartarme de la tentación. Cada vez que nos confesamos y rezamos el acto de contrición, prometemos esto, y alejarme de las ocasiones de pecado. La mayoría de las veces caemos porque dejamos que el fuego se acerque un chorro, y luego no lo podemos ya contener. Entonces, ¿qué tanto estaría yo dispuesto? Todos estamos en la línea de la santidad, ¿no? ¿Qué tanto estaría yo dispuesto a dejar de proveer al pecado y dispuesto a huir, a escapar, a proponérmelo como técnica para mantenerme en la gracia del Señor? Y finalmente, esto último que decíamos, ¿qué tanto estaría yo dispuesto a que Dios me purificara? Junto con todo esto, yo los invitaría, en la medida de sus posibilidades, a hacer un programa, no solamente de Cuaresma, sino un programa ascético para su vida. Un programa de ayuno. No tiene que ser, no podemos empezar pues poniéndonos cosas muy drásticas porque no las vamos a hacer. Pongámonos cosas simples. O sea, a lo mejor empecemos por no comer un postre o por comer un poco menos los viernes o algún día de la semana. Como yo les digo, ¿qué día ayuno? El día en que se me facilita más el ayuno, que no tengo mucho trabajo, que puedo, en un momento dado, sufrir la debilidad que va a producir el ayuno para poder salir adelante. Sobre eso pues ya les he repartido en diferentes ocasiones el folletito del ayuno. Quien no lo tenga, este año no lo imprimimos, pero lo pueden encontrar ahí en Evangelización Activa, le ponen ayuno y le sale el folleto, que vienen las pues recomendaciones, normas, etcétera, sobre este tema del ayuno. Ahí podrían ver, ojalá con eso pudieran ustedes desarrollar un pequeño programa. Pónganse este año cosa poquita, pero cumplidora. Me voy a comprometer el viernes de aquí en adelante hasta que me muera, el viernes voy a hacer medio ayuno. Me voy a tomar mi café y mi pan sin mantequilla, ¿no? Mi café y mi pan hasta mediodía. Bueno, este año va a ser así. El año que entra, verás qué más haces, ¿no? Empiecen por cosas pequeñas, ¿no? Y verán cómo Dios va a ir aumentando la capacidad para que puedas ir cada vez haciendo más hasta que puedas hacer
un ayuno completo de pan y agua, ¿verdad? Una vez a la semana, ayuno de pan y agua. Y luego te entrenas en la próxima cuaresma y haces algunas otras cosas más bravas, ¿verdad? Y entonces Dios va a decir, este sí quiere, y ya está listo. Y entonces va a empezar a pelarte la siguiente capita para dejarte listo para que el Espíritu Santo te asalte, te inunde y tome control completo de tu vida, y entonces serás verdaderamente un santo. Mañana, si Dios nos permite, hablaremos del segundo elemento. Decíamos, el primer elemento es crucificar la carne, pero no basta. Necesitamos avivar el espíritu. Entonces mañana tocaremos el tema de avivar el espíritu. Para los que quieren tener la colección de los temas grabados profesionalmente, los vamos ofreciendo cada día. Hoy tenemos ya a la venta todo lo que se recauda, pues es para evangelización activa, ¿no? Entonces tenemos ya a la venta el disco con la plática de ayer en video, audio y video, está ahí a su disposición. Y también para toda la gente de la parroquia, esto lo repetiremos el fin de semana y durante unos fines de semana, vamos a iniciar una campaña utilizando un material que grabó el Ministerio Jaire, que ahorita está en receso, pero grabó un disco excepcional y queremos utilizar los recursos de ese disco para apoyar la Casa del Migrante y también algunos gastos que quedaron pendientes para el Santísimo. Ese tiene un costo de 100 pesos, lo estaremos ofreciendo a lo largo del próximo mes, con la idea de recuperar fondos para todas estas grandes inversiones que hemos hecho en estos dos elementos, que pues uno es para la ayuda de los pobres y esta para fomentar el tema de la oración y la gracia. Los dos discos, tanto el de Jaire, ¿verdad?, y el disco número 1 de la plática de ayer, ya están disponibles ahí. Pueden también, para los que quieran, todo está en Facebook, pero hay gente que no es facebookera, entonces yo les digo, los ejercicios, pues regálale a alguien la coleccioncita, ¿no? O sea, gente que no pudo venir y que sería importante que conociera esto, pues a lo mejor un obsequio de este tamaño pudiera serle de mucho beneficio. Así que bueno, son los dos avisos, y mañana, si Dios quiere, retomamos nuestro tema con avivando el espíritu. Vamos. Y el rosario, sí, el rosario empezamos como hoy a las 8 de la noche para prepararnos espiritualmente para recibir de una manera más santa estas reflexiones. Nos ponemos de pie para terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque nos has llamado a ser santos como tú eres santo, a participar de tu paz, de tu alegría, de tu amor, de tu simplicidad, a ser como tú, a separarnos de este mundo que solamente ataca nuestra vida y nos va seduciendo para destruirnos a través del pecado. Gracias, Señor, porque nos has instruido acerca del tema de la crucifixión de nuestra carne. Danos, Señor, alegría, fuerza, entusiasmo para hacerlo. Convence nuestros corazones de la necesidad que tenemos de la ascesis si queremos verdaderamente triunfar sobre el pecado. Virgen Santísima, tú, la Inmaculada, la llena de gracia, te pedimos que nos animes, nos ayudes. Tú que también viviste esta situación de permanecer en el Señor, nos ayudes. Tú fuiste purificada también de una forma muy dura. Ayúdanos a nosotros a vivir también la purificación que tenemos que realizar para ser como tú, santos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que es Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y sus familias y les acompañe siempre.